En la boda de mi nieta, mi nuera señaló hacia mí y gritó: «Conozcan al fracaso de la familia. Todavía vive en un sótano con 2 gatos». Todos se rieron, hasta que el nuevo inversionista de su empresa entró y dijo: «¿Estás loca? Esa es mi esposa». El rostro de mi nuera se volvió blanco como un fantasma. «Me alegra tenerte aquí». Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Rosario y tengo 77 años. Pensé que había visto todo en esta vida, que nada podría lastimarme más de lo que ya había sido lastimada. Estaba equivocada. El día de la boda de mi nieta Samantha debería haber sido uno de los más felices de mi vida. Después de todo, había criado a esa niña cuando su madre nos abandonó. Le había enseñado a caminar, a leer, había estado ahí en cada rodilla raspada y cada pesadilla nocturna. Pero mientras me vestía en mi pequeño cuarto del sótano, ajustándome el único vestido decente que tenía, algo en mi pecho me advertía que este día sería diferente. Aileen, mi nuera, había estado especialmente hostil las últimas semanas. No era nada nuevo, por supuesto. Durante los últimos 10 años, desde que enviudé y me mudé a vivir con ellos, había perfeccionado el arte de hacerme sentir como una carga. Pero algo en sus miradas recientes, en la forma en que susurraba con sus amigas cuando llegaban de visita, me decía que estaba planeando algo. Llegué al salón de la recepción temprano, como siempre hago. Prefiero pasar desapercibida, encontrar un rincón donde pueda observar sin molestar. El lugar era hermoso, debo admitir. Aileen había gastado una fortuna en esa boda, dinero que, según ella, mi hijo se merecía invertir en su única hija. Flores blancas por todas partes, manteles de encaje, una orquesta completa. Todo lo que yo nunca pude darle a mi propio hijo cuando se casó con ella. Me senté en una mesa en la parte trasera, cerca de las puertas del servicio. Mi compañía habitual, el bolso gastado que cargo a todas partes y una pequeña carpeta de cuero que nunca dejo en casa. Dentro de esa carpeta hay documentos que nadie en mi familia conoce, papeles que podrían cambiar todo. Pero ese día, como todos los días, mantuve mi secreto guardado. Samantha se veía radiante con su vestido blanco. Cuando me vio, corrió hacia mí con esa sonrisa que siempre me derrite el corazón. «Abuela, estás hermosa», me dijo, aunque sabía que mentía. Mi vestido era viejo, mis zapatos estaban gastados, y mi cabello gris no tenía el arreglo profesional que lucían las otras mujeres de la familia. «Tú sí que estás hermosa, mi niña», le respondí, apretando sus manos entre las mías. «Que seas muy feliz». Por un momento, solo existíamos ella y yo, como cuando era pequeña y venía corriendo al sótano después de la escuela para contarme sobre su día. Pero ese momento se rompió cuando Aileen apareció. «Samantha, cariño, necesitas saludar a los invitados importantes», dijo mi nuera, tomando del brazo a mi nieta. Me miró con esa expresión que conocía tan bien, esa mezcla de desprecio y hastío. «No tienes tiempo para esto». Y así, como había pasado tantas veces antes, fui relegada a mi rincón. Observé cómo Samantha saludaba a parientes que apenas conocía, a socios de negocio de mi hijo, a las amigas pretenciosas de Aileen. Yo, que había cambiado sus pañales y le había enseñado sus primeras palabras, era solo esto. La ceremonia transcurrió sin incidentes. Me mantuve en silencio, aplaudí cuando correspondía, sonreí cuando alguien me miraba, pero podía sentir las miradas condescendientes, los susurros a mis espaldas. «Pobre Rosario, qué lástima que tenga que vivir de la caridad de su hijo. Debe ser difícil para Aileen tener que mantenerla». Fue durante la recepción cuando todo cambió. Aileen había estado bebiendo champán, rodeada de sus amigas del club social. Sus risas se escuchaban por todo el salón, cada vez más altas, más agudas. Yo seguía en mi mesa, comiendo en silencio el plato que una mesera me había servido, casi como disculpándose. De repente, una de las amigas de Aileen señaló hacia donde yo estaba sentada. «¿Esa es tu suegra?», preguntó con esa voz que pretende ser discreta, pero que está calculada para que otros escuchen. Aileen volteó hacia mí, y en ese momento
Vi algo peligroso en sus ojos. Había tomado demasiado, y todo el resentimiento que había acumulado durante años estaba a punto de explotar. Sí, dijo Aileen, su voz cortando el aire como un cuchillo. Esa es Rosario, la gran matriarca de la familia. Sus palabras goteaban sarcasmo. Varias personas voltearon a mirar, incluyendo algunos invitados importantes que no conocía. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero me mantuve inmóvil. Permítanme presentarles, continuó Aileen, levantando su copa de champán, al gran fracaso de la familia. Rosario Delgado, de 77 años, que todavía vive en un sótano con 2 gatos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, como si hubiera dado permiso, comenzaron las risas. Primero unas pocas, después más, hasta que parecía que medio salón se burlaba de mí. Sentí como si cada carcajada fuera una bofetada, como si cada sonrisa condescendiente fuera una puñalada. «Es verdad», siguió Aileen, envalentonada por la reacción. 77 años y su mayor logro es haber entrenado a 2 gatos para que usen la caja de arena. Vive en nuestro sótano porque nunca pudo mantenerse sola. Las lágrimas picaron mis ojos, pero me negué a derramarlas. No les daría esa satisfacción. Apreté mi bolso y mi carpeta contra mi pecho, sintiendo el peso de los secretos que contenía. Si supieran, pensé, si tan solo supieran. Algunos invitados parecían incómodos, pero nadie se atrevió a defenderme. Ni siquiera mi hijo, que estaba al otro lado del salón, fingiendo no escuchar. Samantha había desaparecido, probablemente para cambiarse de vestido, ajena a la humillación que su abuela estaba sufriendo en su día especial. «¡Un brindis!», gritó Aileen, levantando aún más su copa. «Por Rosario, el recordatorio viviente de lo que pasa cuando no tienes ambición. Más risas, más miradas de lástima, más susurros». Me levanté lentamente de mi silla, mis piernas temblando no de miedo, sino de una rabia fría que había estado acumulando durante una década. Miré directamente a Aileen, sostuve su mirada ebria y cruel, y por un momento vi un destello de incertidumbre en sus ojos, pero no dije nada. Todavía no era el momento. Caminé hacia la salida con la cabeza en alto, ignorando las miradas que me seguían. En mi bolso, mi teléfono vibraba insistentemente. Eduardo había estado llamando toda la tarde, pero yo había mantenido el teléfono en silencio durante la ceremonia. Mientras salía del salón, escuché a Aileen gritar una última humillación. «Y probablemente los gatos son mejor compañía que ella». Las carcajadas me siguieron hasta la puerta. Pero lo que Aileen no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que en menos de una hora todo iba a cambiar para siempre. Salí del salón de la boda y me dirigí al pequeño jardín que había detrás del edificio. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba recordar por qué había elegido vivir esta mentira durante tanto tiempo. Mientras caminaba entre las rosas blancas que decoraban el lugar, mi mente viajó 30 años atrás, cuando todo comenzó a cambiar. Era 1994, cuando Roberto, mi esposo, murió súbitamente de un infarto. Yo tenía 47 años y mi mundo se desplomó de la noche a la mañana. Roberto no solo era mi compañero de vida, sino también mi socio en el pequeño negocio de contabilidad que habíamos construido juntos. Cuando él se fue, los clientes comenzaron a irse también. En esa época, muchas personas no confiaban en que una mujer pudiera manejar sus finanzas sola. Mi hijo Carlos tenía 25 años entonces, recién casado con Aileen y tratando de establecer su propia carrera como abogado. Habían alquilado un pequeño apartamento y apenas podían llegar a fin de mes. Cuando perdí la mayoría de mis clientes y ya no pude mantener la casa grande donde habíamos vivido, Carlos me ofreció quedarme con ellos temporalmente. «Solo hasta que te recuperes, mamá», me había dicho tomando mis manos entre las suyas. «Sabemos que pronto encontrarás la forma de salir adelante». Pero Aileen tenía otros planes. Desde el primer día, dejó claro que mi presencia era una carga. No directamente, por supuesto. Aileen era demasiado inteligente para eso. Sus comentarios eran sutiles, envueltos en preocupación falsa. «Rosario, cariño,
Quizás deberías considerar buscar un trabajo de medio tiempo. Algo simple, sin mucho estrés, me decía mientras lavaba los platos. A tu edad, es importante mantenerse activa. Cuando Samantha nació, 2 años después, pensé que las cosas mejorarían. Me convertí en la niñera de tiempo completo, cuidando a la bebé mientras Carlos trabajaba y Aileen volvía a sus actividades sociales. Cambié pañales, preparé biberones, pasé noches en vela cuando Samantha tenía fiebre. Era feliz haciéndolo, pero Aileen encontró la forma de hacer que incluso ese amor se sintiera como una obligación. «Es lo mínimo que puedes hacer», me dijo una vez cuando le mencioné lo cansada que estaba después de una noche particularmente difícil con Samantha. «Después de todo, nosotros te estamos manteniendo». Los años pasaron y la situación se volvió más clara. No era una invitada temporal en la casa de mi hijo. Era una empleada doméstica no remunerada. Cocinaba, limpiaba, cuidaba a Samantha y a cambio recibía un techo sobre mi cabeza y comida. Pero lo más doloroso era ver cómo Carlos comenzó a cambiar. Al principio, mi hijo trataba de defenderme cuando Aileen hacía comentarios particularmente crueles. Pero ella tenía una habilidad especial para hacerlo sentir culpable. «Tu madre no aprecia lo que hacemos por ella», le decía a Carlos cuando creía que yo no estaba escuchando. «Siempre está quejándose, siempre quiere más. A veces siento que nos ve como sus sirvientes». Era mentira, por supuesto. Yo nunca me quejé, nunca pedí nada más que un poco de respeto. Pero las mentiras constantes de Aileen fueron erosionando la relación con mi hijo hasta que él comenzó a verme como ella me veía. Una carga. El punto de quiebre llegó cuando Samantha cumplió 10 años. Carlos había prosperado en su carrera y habían comprado una casa más grande. Una casa con un sótano terminado. «Mamá», me dijo Carlos una tarde, sin poder mirarme a los ojos, «hemos estado pensando que te gustaría tener más privacidad. El sótano tiene su propio baño y una pequeña cocina. Podrías tener tu propio espacio». Lo que realmente estaba diciendo era: «Te estamos escondiendo en el sótano para que no avergüences a mi esposa cuando tengamos invitados». Pero acepté. Acepté porque amaba a mi nieta más que a mi propio orgullo. Acepté porque no tenía a dónde más ir. Acepté porque pensé que era temporal. Eso fue hace 10 años. El sótano se convirtió en mi mundo. 60 metros cuadrados que incluían una cama individual, un pequeño escritorio, un sillón gastado y el espacio para las cajas de arena de Whiskers y Luna, los 2 gatos que había encontrado abandonados en el callejón de atrás y que se convirtieron en mi única compañía constante. Whiskers es un gato gris con bigotes blancos que llegó primero, flaco y desconfiado. Luna es una gata negra con una mancha blanca en el pecho que apareció unos meses después. Aileen se quejó cuando los adopté, pero Carlos intervino. «Déjala tener los gatos, Aileen. Es lo único que tiene, lo único que tengo». Esas palabras me dolieron más de lo que Carlos podría imaginar, porque no eran ciertas. Pero él no lo sabía. Nadie lo sabía. Cada mañana subo las escaleras para preparar el desayuno para la familia. Cada tarde cocino la cena. Cada fin de semana limpio la casa mientras Aileen sale con sus amigas o va al spa. Y cada noche regreso a mi sótano, donde Whiskers y Luna me esperan en mi cama individual. Pero lo que mi familia no sabe es que durante estos 10 años de aparente dependencia he estado muy ocupada. Hace 2 años, mientras sacaba la basura una mañana, conocí a Eduardo Martínez en el parque que está frente a la casa. Era un hombre de 80 años, viudo, que paseaba a su perro todas las mañanas. Comenzamos a conversar casualmente, solo intercambiando saludos corteses. Pero gradualmente, esas conversaciones se volvieron más largas, más profundas. Eduardo había sido dueño de una cadena de restaurantes exitosa antes de jubilarse. Su esposa había muerto 3 años antes y, como yo, se sentía invisible para su propia familia. Sus hijos adultos solo lo visitaban cuando necesitaban dinero, y él se había cansado de ser visto únicamente como una chequera. ¿Sabes qué es lo más triste, Rosario?, me dijo una mañana mientras nos sentábamos en una banca del parque.
que tengo todo este dinero, todo este éxito, y no tengo a nadie con quien compartir una conversación real. Fue entonces cuando comenzó a invitarme a tomar café después de nuestros encuentros en el parque. Al principio me daba pena ir a lugares públicos con mi ropa gastada y mis zapatos viejos, pero Eduardo insistía en que él pagara todo. «Es lo mínimo que puedo hacer por una dama que alegra mis mañanas», decía con una sonrisa. Nuestras conversaciones eran las únicas horas del día en las que me sentía como una persona real, no como una carga o una empleada doméstica. Eduardo me escuchaba hablar sobre mis años criando a Carlos, sobre mi trabajo de contabilidad, sobre los libros que leía en las noches mientras Whiskers y Luna dormían a mis pies. «Eres una mujer extraordinaria, Rosario», me dijo una tarde después de que le conté sobre mi vida antes de que Roberto muriera. «No entiendo cómo tu familia no puede ver eso». 6 meses después de conocernos, Eduardo me propuso matrimonio. «Sé que puede parecer apresurado», me dijo, tomando mis manos arrugadas entre las suyas, «pero a nuestra edad, ¿para qué esperar? Somos 2 personas que se entienden, que se respetan. Podríamos cuidarnos mutuamente». Nos casamos en una ceremonia civil pequeña, solo nosotros 2 y 2 testigos que Eduardo había contratado. Firmé los papeles con manos temblorosas, sin poder creer que mi vida estuviera cambiando tan drásticamente. Pero decidimos mantenerlo en secreto. «Quiero protegerte de mi familia», me explicó Eduardo. «Si saben que me volví a casar, van a asumir que eres una cazafortunas. Y quiero proteger a tu familia también. Si saben que estás casada conmigo, van a cambiar su comportamiento, pero por las razones equivocadas». Tenía razón, por supuesto. Aileen y Carlos me tratarían mejor si supieran que tenía dinero, pero ese respeto sería falso. Quería saber si alguna vez podrían amarme por quien soy, no por lo que puedo darles. Ahora, sentada en el jardín de la boda de Samantha, con las palabras crueles de Aileen todavía resonando en mis oídos, finalmente tenía mi respuesta. Mi teléfono vibró de nuevo. Era Eduardo, como había estado haciendo toda la tarde. «Mi amor», contesté en voz baja. Lamento no haber contestado antes. «Rosario, ¿estás bien? Has estado fuera de contacto por horas. Me tenías preocupado». Respiré profundamente, sintiendo el peso de los últimos 10 años sobre mis hombros. «Eduardo», le dije, «creo que ya es hora de que conozcas a mi familia». Regresé al salón de la boda con el corazón latiendo fuertemente. Eduardo había aceptado venir inmediatamente después de nuestra llamada telefónica. «Estaré ahí en 20 minutos, mi amor», me había dicho con esa voz tranquila que siempre me calmaba. «Es hora de que sepan quién eres realmente». Mientras caminaba de vuelta hacia mi mesa en el rincón, pude sentir las miradas que me seguían. Algunos invitados susurraban entre ellos, probablemente comentando sobre la escena que Aileen había montado. Mi nuera estaba ahora en el centro de un grupo de sus amigas, riéndose estridentemente y gesticulando con su copa de champán. Parecía haber olvidado completamente la humillación que acababa de infligirme, o quizás simplemente no le importaba. Carlos, mi hijo, estaba conversando con algunos socios de su bufete de abogados cerca de la barra. Durante toda la escena anterior, había mantenido la vista fija en su bebida, fingiendo no escuchar las crueldades que su esposa gritaba sobre su propia madre. Esa cobardía me dolía casi tanto como las palabras de Aileen. Samantha había regresado al salón después de cambiarse a su vestido de recepción. Se veía radiante en su segundo vestido, uno más cómodo para bailar, pero pude notar que algo la perturbaba. Sus ojos buscaron los míos a través del salón, y cuando nuestras miradas se encontraron, vi confusión en su rostro. Alguien le había contado lo que había pasado mientras ella no estaba. Mi nieta comenzó a caminar hacia mí, pero Aileen la interceptó rápidamente. «Cariño, el fotógrafo quiere tomar más fotos familiares», le dijo a Samantha, tomándola del brazo y dirigiéndola hacia otro lado del salón. «Necesitamos aprovechar la luz antes de que oscurezca». Fotos familiares. Por supuesto que yo no estaba incluida en esa definición de familia. Me senté en mi mesa y miré la pequeña carpeta de cuero que descansaba junto a mi bolso. Dentro estaban los documentos de mi matrimonio con Eduardo,
copias de algunos de sus estados financieros que él había insistido en que yo tuviera, y otras cosas que habían permanecido en secreto durante 2 años. Mi nueva vida, mi nueva identidad, todo escondido en una carpeta gastada que nadie se había molestado en preguntarme qué contenía. Whiskers y Luna estarían esperándome en casa, probablemente durmiendo en mi cama individual del sótano. No sabían que esa sería una de las últimas noches que pasaríamos allí. Eduardo ya había preparado una habitación especial para ellos en su mansión, completa con torres de rascado y juguetes que costaban más que todos mis muebles juntos. Mientras reflexionaba sobre todo esto, noté que la atmósfera en el salón comenzó a cambiar. Un murmullo diferente se extendía entre los invitados, un tipo de susurro que no tenía que ver conmigo. Las cabezas se volteaban hacia la entrada principal, donde un hombre había aparecido. Era Eduardo. Incluso a los 80 años, mi esposo tenía una presencia imponente. Alto, de cabello plateado perfectamente peinado, vestido con un traje que probablemente costaba más que el vestido de novia de Samantha. Pero más que su apariencia, era su actitud lo que comandaba atención. Eduardo había pasado décadas dirigiendo juntas directivas y negociando con los hombres más poderosos del estado. Sabía cómo entrar a una habitación. Lo que más me impresionó fue que había venido acompañado. 2 hombres en trajes igualmente elegantes lo flanqueaban, su abogado personal y su asistente ejecutivo. Eduardo no estaba aquí para una visita social casual. Estaba aquí para hacer negocios. Aileen fue la primera en notarlo. Vi cómo sus ojos se agrandaron cuando observó al pequeño séquito que acababa de entrar. En su mundo social, ella sabía reconocer poder y dinero cuando los veía. Inmediatamente dejó a sus amigas y se dirigió hacia Eduardo con esa sonrisa falsa que reservaba para las personas que consideraba importantes. «Buenas tardes», la escuché decir con su voz más dulce. «Soy Aileen Delgado, la madre de la novia. Me temo que no tuvimos el placer de conocernos antes de la ceremonia». Eduardo la miró con cortesía profesional, pero pude ver en sus ojos que ya la había evaluado y catalogado. Después de décadas en los negocios, sabía reconocer a las personas falsas desde el primer momento. Eduardo Martínez se presentó, estrechando brevemente la mano de Aileen. «Disculpe la interrupción, pero estoy buscando a alguien específico». El apellido Martínez hizo que Aileen parpadeara 2 veces. Incluso ella, con toda su superficialidad, conocía ese nombre. Los restaurantes Martínez habían sido una institución en la ciudad durante 30 años antes de que Eduardo se retirara. Pero más que eso, Eduardo Martínez era conocido por sus inversiones inmobiliarias, sus contribuciones filantrópicas y su presencia en las juntas directivas de varias empresas importantes. «¿A quién busca?», preguntó Aileen, y pude escuchar el cambio en su tono. Ahora había respeto, casi reverencia. «Quizás pueda ayudarlo a encontrar a quien necesite». «Busco a mi esposa», dijo Eduardo simplemente. El silencio que siguió fue palpable. Aileen frunció el ceño, claramente confundida. Eduardo Martínez no había estado en la lista de invitados. Su esposa tampoco. ¿Cómo era posible que hubiera una confusión así? «Perdón», dijo Aileen, su sonrisa volviéndose más forzada, «pero me temo que debe haber algún malentendido. Yo organicé esta boda personalmente y conozco a todos los invitados. No creo que su esposa esté aquí». «Oh, pero sí está», respondió Eduardo, y sus ojos comenzaron a buscar por el salón. «Mi esposa es Rosario Delgado». Si el silencio anterior había sido palpable, este era ensordecedor. Aileen se quedó completamente inmóvil, su copa de champán a medio camino hacia sus labios. Varias personas que habían estado escuchando la conversación se voltearon hacia donde yo estaba sentada. «¿Rosario?», repitió Aileen, como si la palabra fuera en un idioma extranjero. «¿Rosario? ¿Delgado?». «Sí», confirmó Eduardo, siguiendo las miradas hasta encontrarme en mi mesa del rincón. Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina, muy diferente de la cortesía profesional que había mostrado hasta ahora. «Ahí está mi esposa». Lo que siguió fue como ver un accidente automovilístico en cámara lenta. Aileen volteó hacia mí, su boca ligeramente abierta,
su cerebro claramente luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Alrededor del salón, las conversaciones se detuvieron gradualmente conforme la noticia se extendía de grupo en grupo. ¿Esa Rosario?, preguntó Aileen, señalándome con un dedo tembloroso. ¿La mujer que vive en nuestro sótano con 2 gatos? Eduardo frunció el ceño y por primera vez desde que había entrado mostró una emoción que no era cortesía profesional, era desaprobación fría. ¿Sótano?, repitió, su voz bajando varios grados de temperatura. ¿Está usted diciéndome que mi esposa vive en un sótano? Aileen se dio cuenta inmediatamente de que había dicho algo terriblemente incorrecto, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Nosotros. Ella quiso privacidad, tartamudeó Aileen, su arrogancia anterior evaporándose rápidamente. Pensamos que estaría más cómoda con su propio espacio. ¿Su propio espacio en el sótano? La voz de Eduardo se había vuelto peligrosamente tranquila. Era el tono que había usado en las salas de juntas cuando alguien había cometido un error muy costoso. Para entonces, Carlos había notado la conmoción y se había acercado. Cuando vio a Eduardo, su confusión fue evidente. «¿Disculpe?», dijo mi hijo extendiéndole la mano a Eduardo. «Soy Carlos Delgado. Me temo que no comprendo qué está pasando aquí». «Su madre», dijo Eduardo sin estrechar la mano extendida, «es mi esposa, y aparentemente ustedes la tienen viviendo en un sótano como si fuera una intrusa en su propia familia». Carlos se quedó pálido. Sus ojos se movieron entre Eduardo y yo, tratando de procesar información que claramente no encajaba con su comprensión del mundo. «¿Mi madre está casada?», preguntó, como si las palabras no tuvieran sentido. «¿Con usted?». «Hace 2 años», confirmó Eduardo. «Y francamente, señor Delgado, estoy empezando a entender por qué ella insistió en mantenerlo en secreto». El abogado y el asistente de Eduardo habían permanecido silenciosos hasta ahora, pero pude ver que estaban tomando nota mental de todo lo que escuchaban. Eduardo no había venido aquí sin preparación. Fue entonces cuando Samantha apareció, después de haber escapado finalmente de la sesión de fotos. Se acercó a nuestro grupo con el ceño fruncido, claramente sintiendo la tensión en el aire. «¿Qué está pasando?», preguntó mi nieta, mirando los rostros tensos que la rodeaban. «¿Por qué todos parecen haber visto un fantasma?». Eduardo se volvió hacia ella con una sonrisa más suave, el tipo de expresión que reservaba para las personas que automáticamente consideraba inocentes hasta que se demostrara lo contrario. «Tú debes ser Samantha», le dijo gentilmente. «Soy Eduardo Martínez, el esposo de tu abuela». Samantha parpadeó varias veces. Luego me miró a mí, luego a Eduardo, luego a sus padres. «¿El esposo de la abuela?», repitió lentamente. «¿La abuela está casada?». «Por 2 años», confirmó Eduardo. «Y aparentemente, sus padres pensaron que era apropiado mantener a mi esposa en el sótano como si fuera una intrusa». Vi cómo la comprensión comenzó a formarse en los ojos de Samantha. Era una chica inteligente, siempre lo había sido. Podía conectar los puntos rápidamente. «Espera», dijo, volviéndose hacia sus padres. «¿Ustedes sabían que la abuela estaba casada?». «Por supuesto que no sabíamos», exclamó Aileen, su voz subiendo una octava. «Ella nunca nos dijo nada». «¿Y por qué habría de decirles?», preguntó Eduardo, su voz cortante como un bisturí. «Después de lo que acabamos de presenciar aquí, después de saber que la tienen viviendo en un sótano, me parece que mi esposa mostró una sabiduría considerable al mantener su vida privada». El círculo de personas escuchando había crecido. Lo que había comenzado como una conversación se había convertido en un espectáculo público. Pero por primera vez en 10 años, yo no era la que estaba siendo humillada. «Rosario», dijo Eduardo, extendiendo su mano hacia mí, «creo que es hora de que vayas a casa, a tu verdadera casa». Me levanté lentamente de mi mesa, sintiendo que todos los ojos del salón estaban fijos en mí. Por primera vez en 10 años, no era por lástima o condescendencia, era por pura incredulidad. Eduardo extendió su brazo hacia mí con una cortesía que nadie en mi familia me había mostrado en una década,
y yo lo tomé con una dignidad que había mantenido escondida durante demasiado tiempo. Eduardo, le dije suavemente, quiero que conozcas a mi nieta Samantha. Hoy es su día especial. Mi esposo se volvió hacia Samantha con una sonrisa genuina y cálida. A pesar de toda la tensión de la situación, él entendía que esta joven no tenía culpa de los pecados de sus padres. Samantha, le dijo, tomando gentilmente su mano, es un honor finalmente conocerte. Tu abuela habla de ti constantemente, eres la luz de su vida. Vi cómo los ojos de mi nieta se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de comprensión. Durante todos estos años, ella había notado cómo sus padres me trataban, pero nunca había tenido el poder de hacer nada al respecto. Ahora, viendo a este hombre distinguido tratándome con respeto y amor, creo que finalmente entendió que yo no era la carga que sus padres habían pretendido que fuera. Señor Martínez, dijo Samantha, su voz apenas un susurro. ¿Mi abuela es realmente feliz? Eduardo miró hacia mí, sus ojos brillando con afecto genuino, antes de responder. Tu abuela es la mujer más extraordinaria que he conocido, le dijo a Samantha. Es inteligente, gentil, divertida y tiene una fortaleza que pocas personas poseen. Cada día que paso con ella es un regalo. Mientras Eduardo hablaba, noté que Carlos se había acercado más. Mi hijo tenía una expresión extraña en su rostro, como si estuviera viendo a una desconocida en lugar de a su madre. Mamá, dijo finalmente, ¿es cierto? ¿Realmente estás casada? Saqué la pequeña carpeta de cuero de mi bolso y la abrí lentamente. Dentro estaba nuestro certificado de matrimonio, firmado hace 2 años en una ceremonia civil íntima. Se lo extendí a Carlos sin decir una palabra. Mientras mi hijo examinaba el documento, su rostro pasó por una serie de emociones: sorpresa, confusión y algo que podría haber sido culpa. ¿Por qué no nos dijiste?, preguntó, su voz apenas audible. ¿Para qué?, respondí, mi voz más firme de lo que había sido en años. ¿Para que Aileen me tratara bien solo porque ahora tenía dinero? ¿Para que tú me respetaras únicamente porque había encontrado un hombre que me mantuviera? Aileen, que había estado silenciosa durante este intercambio, finalmente encontró su voz. Rosario, dijo, y su tono había cambiado completamente. Ya no era condescendiente o cruel, era cauteloso, casi temeroso. Nosotros siempre te hemos tratado bien, eres parte de la familia. Eduardo dejó escapar una risa que no tenía nada de humor. ¿Parte de la familia?, repitió. ¿Es así como tratan a los miembros de su familia? ¿Los esconden en sótanos y los humillan públicamente? Usted no entiende, protestó Aileen, su voz subiendo de tono otra vez. Rosario quiso vivir ahí. Le dimos privacidad, independencia. Le dieron un sótano, la interrumpió Eduardo, su voz cortante. Y aparentemente pensaron que era apropiado burlarse de ella públicamente durante la boda de su nieta. Fue entonces cuando el asistente de Eduardo se acercó discretamente y le susurró algo al oído. Eduardo asintió y se volvió hacia Carlos. Señor Delgado, dijo Eduardo, entiendo que usted es abogado. ¿Trabaja para alguna firma en particular? Carlos frunció el ceño, claramente confundido por el cambio de tema. Sí, respondió. Soy socio en Henderson, Blake y Asociados. Nos especializamos en derecho corporativo. Eduardo intercambió una mirada significativa con su abogado. Interesante, murmuró Eduardo. Henderson, Blake y Asociados. ¿No son ellos quienes manejan los asuntos legales para Riverside Shopping Center? Sí, confirmó Carlos. Yo personalmente manejo esa cuenta. ¿Por qué? Eduardo sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Porque, señor Delgado, yo soy el propietario de Riverside Shopping Center. De hecho, soy el propietario de 3 centros comerciales en esta ciudad, incluyendo el edificio donde su firma tiene sus oficinas. El color se drenó completamente del rostro de Carlos. Aileen se tambaleó ligeramente, como si las palabras de Eduardo fueran golpes físicos. Eso no es todo, continuó Eduardo, claramente disfrutando el momento.
También soy propietario parcial de Grandview Properties, la empresa inmobiliaria que maneja las propiedades de alquiler en el lado norte de la ciudad. ¿No es ahí donde su esposa trabaja como agente? Eileen emitió un sonido pequeño y ahogado. Grandview Properties era donde había construido su carrera como agente inmobiliaria. Era su fuente de ingresos, su identidad profesional, su conexión con el mundo de lujo que tanto valoraba. Y, continuó Eduardo, su voz ahora completamente fría, también tengo intereses significativos en First National Bank, donde imagino que ustedes tienen su hipoteca. Samantha miró a sus padres, luego a Eduardo, luego a mí. La comprensión de lo que estaba sucediendo se reflejaba claramente en su rostro. «Abuela», susurró. «Él es. Tu abuelo Eduardo es un hombre muy exitoso», le dije suavemente. «Y más importante que eso, es un hombre bueno que me trata como merezco ser tratada». Eduardo se volvió nuevamente hacia Carlos y Eileen, su expresión seria. «Verán», les dijo, «durante los últimos 2 años he estado escuchando las historias de mi esposa sobre cómo la tratan. Al principio pensé que quizás estaba exagerando, que tal vez la situación no era tan mala como sonaba. Pero después de lo que presencié aquí esta noche». Dejó la frase sin terminar, pero la implicación era clara. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó Carlos, aunque su voz sugería que ya sabía la respuesta. «Quiero decir», respondió Eduardo, «que tendré que reconsiderar mis relaciones comerciales con personas que tratan a los miembros de su familia como sirvientes descartables». Eileen comenzó a temblar visiblemente. «Señor Martínez», dijo, su voz quebrada, «por favor, esto es todo un malentendido. Rosario es como una madre para mí. La amamos muchísimo». «¿La aman?», repitió Eduardo, su voz cargada de incredulidad. «¿Llaman amor a hacer que una mujer de 77 años viva en un sótano mientras ustedes disfrutan de una casa completa arriba? ¿Llaman amor a humillarla públicamente en la boda de su nieta?» «Podemos arreglar esto», dijo Carlos desesperadamente. «Mamá puede mudarse al cuarto principal. Podemos». «Mi esposa ya no necesita su caridad», lo interrumpió Eduardo. «Tiene un hogar, tiene una familia que la valora, y tiene los recursos para vivir con la dignidad que siempre mereció». Fue entonces cuando Eduardo hizo algo que cambió toda la dinámica de la situación. Sacó su teléfono y marcó un número. «James», dijo cuando alguien contestó. «Soy Eduardo. Sí, sé que es sábado por la noche. Necesito que prepares algunos documentos para primera hora del lunes por la mañana». Mientras Eduardo hablaba por teléfono, pude ver pánico creciente en los ojos de Eileen y Carlos. Estaban comenzando a entender que esto no era solo sobre un matrimonio secreto. Esto era sobre poder real, sobre conexiones reales, sobre consecuencias reales. «Quiero revisar todos nuestros contratos con Henderson, Blake y Asociados», continuó Eduardo por teléfono. «También los acuerdos con Grandview Properties, y programa una reunión con el equipo de préstamos de First National para discutir nuestra política de hipotecas». Cuando Eduardo colgó, el silencio en el salón era total. Incluso la orquesta había dejado de tocar, aparentemente sintiendo que algo importante estaba sucediendo. «Ahora», dijo Eduardo, volviéndose hacia mí, «creo que es hora de que mi esposa conozca su nuevo hogar. Rosario, ¿estás lista para irte?». Miré alrededor del salón una última vez. Durante 10 años había sido la sombra de esta familia, la carga que toleraban, la mujer invisible que vivía en el sótano. Pero ahora, por primera vez, todos me veían realmente. «Sí», le dije a Eduardo, «estoy lista». Pero antes de irnos, me volví hacia Samantha. «Mi niña», le dije, tomando sus manos entre las mías, «quiero que sepas que siempre serás bienvenida en mi nueva casa. Tú nunca fuiste parte del problema. Tú siempre fuiste parte de la solución». Samantha comenzó a llorar, pero antes de que pudiera responder, Eileen se interpuso. «¡No pueden hacer esto!», gritó, su máscara de compostura finalmente cayendo por completo. «No pueden destruir nuestra vida solo porque ustedes están molestos». Eduardo la miró con una frialdad que podría haber congelado el aire. «Señora Delgado», le dijo,
Yo no estoy destruyendo nada. Ustedes ya hicieron eso solitos. Yo simplemente estoy ejerciendo mi derecho a elegir con quién hago negocios. Y con eso, Eduardo me ofreció su brazo y caminamos juntos hacia la salida del salón, dejando atrás una familia que finalmente estaba comenzando a entender el verdadero costo de sus acciones. 3 días después de la boda de Samantha, estaba sentada en la terraza de mi nueva casa, observando a Whiskers y Luna explorar el jardín que ahora era suyo. La mansión de Eduardo era todo lo que había soñado durante esos 10 años en el sótano, espaciosa, llena de luz, con habitaciones que parecían abrazarte en lugar de esconderte. Pero lo que más valoraba no era el lujo, sino la paz. Eduardo había cumplido su palabra. El lunes por la mañana, sus abogados habían comenzado las revisiones que había prometido. No era venganza lo que buscaba mi esposo, era justicia. Como me había explicado mientras desayunábamos en nuestra primera mañana juntos como pareja pública, Rosario, yo no destruyo a las personas por placer, pero tampoco hago negocios con gente que carece de principios básicos de decencia. Mi teléfono había estado sonando constantemente desde el lunes. Primero fue Carlos, con llamadas desesperadas que yo simplemente no contesté. Luego vinieron los mensajes de texto, cada uno más frenético que el anterior. Mamá, por favor contesta. Necesitamos hablar. Mamá, esto está fuera de control. Aileen está histérica. Por favor, mamá, podemos arreglar esto. Pero el mensaje que finalmente me hizo reflexionar llegó el miércoles por la tarde. Mamá, perdimos el contrato con Riverside. El bufete me está culpando a mí. Por favor, ayúdanos. Esa noche, mientras Eduardo y yo cenábamos en el comedor que daba al jardín, le mencioné las llamadas de Carlos. ¿Quieres que los ayude?, se me preguntó Eduardo, cortando cuidadosamente un pedazo de salmón. Su tono era neutral, sin juicio, simplemente curioso sobre mis sentimientos. No lo sé, admití. Carlos es mi hijo. Lo amo, a pesar de todo. Pero también es un hombre adulto que eligió permitir que su esposa te tratara como basura durante una década. Terminó Eduardo por mí, su voz gentil pero firme. Asentí, sintiendo el peso familiar de la culpa maternal que había cargado durante tantos años. El amor no significa permitir que las personas te maltraten, Rosario, continuó Eduardo. Significa enseñarles que las acciones tienen consecuencias. Tu hijo y su esposa necesitan aprender esa lección. El jueves por la mañana, Samantha apareció en nuestra puerta. Eduardo y yo estábamos en el jardín, él leyendo el periódico financiero mientras yo plantaba algunas flores nuevas, cuando escuchamos el timbre. María, la empleada doméstica de Eduardo, vino a informarnos que una joven estaba en la puerta preguntando por mí. «Es mi nieta», le dije a Eduardo, limpiándome las manos en el delantal. «¿Te molesta si hablo con ella?» «Por supuesto que no», respondió, doblando su periódico. «Esta es tu casa, Rosario. Samantha siempre será bienvenida aquí». Encontré a Samantha en la sala principal, girando lentamente mientras observaba la decoración elegante. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Abuela», dijo, corriendo hacia mí, «lo siento mucho. Siento tanto todo lo que pasó». La abracé fuertemente, inhalando el perfume familiar de su cabello. «Tú no tienes nada de qué disculparte, mi niña», le dije suavemente. «Tú nunca me trataste mal». «Pero debería haber hecho algo», insistió, separándose para mirarme a los ojos. «Debería haber defenderte cuando mamá te trataba así. Debería haber dicho algo cuando te mandaron al sótano. Eras una niña», le recordé. «No era tu responsabilidad protegerme. Era responsabilidad de tus padres amarme y respetarme». Samantha se secó los ojos con el dorso de la mano. «Papá está destruido», me dijo. «No ha comido en 3 días. Y mamá está furiosa, pero también aterrorizada. Perdió su trabajo en Grandview Properties ayer». Sentí una punzada en el pecho, pero no de culpa. Era algo más complejo. Una mezcla de tristeza por la situación y alivio de que finalmente hubiera consecuencias. «También perdimos la casa», continuó Samantha, su voz apenas un susurro.
El banco llamó esta mañana. Aparentemente, nuestra hipoteca está siendo reevaluada y necesitamos pagar una suma grande inmediatamente o entrar en proceso de ejecución hipotecaria. Ahí estaba. Eduardo había usado su influencia exactamente como había prometido. No había destruido a mi familia de manera cruel o innecesaria, pero había removido todas las ventajas y privilegios que habían dado por sentado. «¿Qué vas a hacer?», le pregunté a Samantha. «No lo sé», admitió. «Papá habla de declararse en bancarrota. Mamá habla de demandar al abuelo Eduardo por, no sé, por discriminación o algo así. Están desesperados, abuela». En ese momento, Eduardo apareció en la puerta de la sala. «Perdón por interrumpir», dijo cortésmente, «pero ¿les gustaría algo de beber? ¿Té, café?» Samantha se puso de pie inmediatamente, claramente nerviosa. «Señor Martínez», dijo, «no quiero causarle problemas, solo vine a ver a la abuela». Eduardo sonrió, y vi en esa sonrisa la misma calidez que me había enamorado de él. «Samantha, tú nunca serás un problema en esta casa», le dijo. «Eres la nieta de mi esposa, lo que te convierte prácticamente en mi nieta también. Esta casa es tu casa». Vi cómo los hombros de Samantha se relajaron ligeramente. «Gracias», murmuró. «Es solo que mis padres me pidieron que viniera a hablar con ustedes. Piensan que tal vez, si yo les pido, ustedes podrían». «¿Podrían qué?», preguntó Eduardo gentilmente. «Perdonarlos», dijo Samantha, las palabras saliendo en un suspiro. «Y tal vez ayudarlos a recuperar sus trabajos y la casa». Eduardo miró hacia mí, claramente esperando que yo tomara la iniciativa en esta conversación. «Samantha», le dije, tomando sus manos entre las mías, ¿tú crees que tus padres realmente sienten haber hecho algo malo? ¿O solo sienten haber sido descubiertos?» Mi nieta bajó la vista considerando la pregunta. «Creo», dijo lentamente, «que papá se siente culpable, realmente culpable. Ha estado llorando, abuela. No lo había visto llorar desde que era niña». «¿Y tu madre?», Samantha hizo una pausa más larga. «Mamá está enojada», admitió finalmente. «Dice que ustedes están siendo crueles, que están destruyendo a la familia por venganza. Dice que tú siempre fuiste dramática y que ahora estás usando tu nuevo dinero para lastimar a las personas que te cuidaron». Eduardo dejó escapar un sonido que podría haber sido una risa o un suspiro. «Interesante perspectiva», murmuró. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al jardín, donde Whiskers estaba persiguiendo una mariposa entre las flores. «Samantha», dije sin voltearme, «durante 10 años, tus padres me hicieron sentir como una carga. Me escondieron en el sótano, me trataron como empleada doméstica, y cuando finalmente decidieron humillarme públicamente en tu boda, cruzaron una línea que no se puede descruzar». Me volteé para mirarla. «Tu abuelo Eduardo no está destruyendo a tu familia por venganza. Está ejerciendo su derecho a elegir con quién hace negocios. Si tus padres hubieran tratado bien a cualquier otra persona mayor en su comunidad, ¿habrían esperado que esa persona los recomendara para trabajos o préstamos?» Samantha negó con la cabeza lentamente. «Entonces, ¿por qué esperan un trato especial ahora?», continué. «Solo porque soy familia no significa que deba tolerar abuso. En todo caso, significa que debería recibir mejor trato, no peor». «Pero son mis padres», susurró Samantha, «y están sufriendo». «Y yo fui tu abuela durante 77 años», respondí, «y sufrí en silencio durante una década». Eduardo se acercó y puso una mano gentil en mi hombro. «Samantha», dijo, «déjame explicarte algo sobre los negocios. La reputación es todo. Cuando alguien demuestra que carece de integridad básica en su vida personal, ¿por qué esperaríamos que la tuviera en los negocios?». Se dirigió hacia su escritorio en la esquina de la sala y sacó una carpeta. «Tu padre manejaba contratos por valor de millones de dólares para mis empresas», explicó. «Tu madre vendía propiedades por cientos de miles de dólares. Estas son responsabilidades que requieren personas de carácter. ¿Cómo puedo confiar en alguien que trata así a su propia madre?». Samantha asintió lentamente, la comprensión reflejándose en sus ojos.
Entonces no hay nada que puedan hacer, dijo, más como una afirmación que como una pregunta. No dije eso, respondí, sorprendiéndola. Dije que las acciones tienen consecuencias, pero también creo en las segundas oportunidades, para las personas que realmente las merecen. Eduardo alzó una ceja, claramente curioso sobre hacia dónde iba mi razonamiento. Si tus padres quieren una segunda oportunidad, continué, tendrán que demostrar que han aprendido su lección, y eso significa más que solo disculpas porque están desesperados. ¿Qué tendrían que hacer?, preguntó Samantha, una chispa de esperanza apareciendo en sus ojos. Miré a Eduardo, quien asintió ligeramente, indicando que apoyaría cualquier decisión que yo tomara. Tendrán que empezar desde abajo, le dije a mi nieta. Como cualquier persona que ha perdido la confianza de sus empleadores. Tendrán que demostrar su valor de nuevo, sin atajos, sin privilegios especiales. Me acerqué a ella y tomé sus manos nuevamente. Y sobre todo, agregué, tendrán que venir aquí ellos mismos, mirarme a los ojos y demostrarme que realmente entienden lo que hicieron mal. No solo lamentar haber sido descubiertos, sino verdaderamente comprender el daño que causaron. Samantha asintió vigorosamente. Se lo diré, prometió. Se lo diré exactamente como lo dijiste. Después de que Samantha se fuera, Eduardo y yo nos sentamos en el jardín con nuestro té de la tarde. ¿Crees que vendrán?, me preguntó. Carlos vendrá, respondí con certeza. Es mi hijo, y a pesar de sus fallas, tiene buenas intenciones en el fondo. Pero Aileen es orgullosa, terminó Eduardo. Y las personas orgullosas odian admitir que estaban equivocadas. Especialmente cuando han estado equivocadas durante tanto tiempo, agregué. Eduardo tomó mi mano entre las suyas. ¿Estás preparada para lo que viene?, me preguntó. Miré alrededor de nuestro hermoso jardín. Escuché el sonido pacífico de Whiskers y Luna jugando entre las flores. Sentí la calidez del sol en mi rostro y la seguridad de la mano de mi esposo en la mía. Sí, le dije, estoy lista. Carlos llegó solo un viernes por la tarde, 2 semanas después de la boda. Lo vi desde la ventana de mi nueva habitación, parado frente a nuestra puerta principal, reuniendo coraje para tocar el timbre. Se veía mayor, más pequeño de alguna manera. El traje que llevaba era el mismo que había usado para la boda, pero ahora se veía arrugado, como si hubiera dormido con él puesto. Eduardo estaba en su estudio cuando María vino a informarnos sobre la visita. ¿Quieres que esté presente?, me preguntó mi esposo, levantando la vista de los documentos que estaba revisando. No, le dije, sorprendiéndome por la firmeza en mi propia voz. Esto es algo que necesito hacer sola. Encontré a Carlos en la sala principal, de pie junto a la ventana, observando el jardín donde Whiskers perseguía hojas que caían de los árboles. Cuando me escuchó entrar, se volteó y vi inmediatamente que había estado llorando. Mamá, dijo, su voz quebrándose en la primera sílaba. Siéntate, Carlos, le dije, señalando el sofá. Te ves cansado. Se sentó pesadamente, como si llevara el peso del mundo en sus hombros. Mamá, yo, comenzó, pero luego se detuvo, aparentemente luchando por encontrar las palabras correctas. No sé cómo empezar. Empieza por el principio, le sugerí, sentándome en la silla frente a él. Empieza por cuando decidiste que era apropiado que tu madre viviera en un sótano. Winced como si mis palabras fueran bofetadas físicas. No fue mi idea, dijo rápidamente. Luego se detuvo, cerrando los ojos. No, eso no es cierto. Sí fue mi idea. Aileen sugirió que podrías querer más privacidad, pero yo fui quien decidió que el sótano era la solución. Al menos estaba empezando con honestidad. ¿Por qué?, le pregunté simplemente. Carlos se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía desde que era niño cuando estaba nervioso. Porque era más fácil, admitió finalmente. Era más fácil esconderte que enfrentar a Aileen cuando se quejaba de tu presencia. Era más fácil fingir que te estábamos dando independencia que admitir que mi esposa no quería que vivieras como parte de la familia. ¿Y tú?, pregunté. ¿Tú querías que viviera como parte de la familia? La pregunta lo tomó por sorpresa.
Se quedó callado durante un largo momento, sus ojos fijos en sus manos. Pensé que sí, dijo lentamente. Pero si realmente lo hubiera querido, habría insistido, habría puesto límites con Eileen, habría protegido tu dignidad en lugar de proteger mi matrimonio. Era la primera vez en 10 años que Carlos reconocía que había elegido a su esposa sobre su madre. ¿Y ahora?, le pregunté. Ahora que enfrentar consecuencias reales, ¿qué es lo que realmente quieres? Quiero que me perdones, dijo inmediatamente. Quiero que las cosas vuelvan a como eran antes de que todo esto se saliera de control. Ah, dije, sintiendo una tristeza familiar. Entonces no has entendido nada. Carlos levantó la vista confundido. Carlos, le expliqué pacientemente, las cosas no pueden volver a como eran porque como eran estaba mal. Yo no era feliz viviendo en tu sótano. No era feliz siendo tratada como empleada doméstica. No era feliz siendo escondida cuando tenían invitados importantes. Pero ahora tienes esto, dijo, gesticulando hacia la elegante sala que nos rodeaba. Tienes dinero, tienes una casa hermosa. ¿No es eso lo que siempre quisiste? La pregunta reveló cuán poco me conocía realmente mi propio hijo. Lo que siempre quise, le dije, era respeto. Era ser tratada como un ser humano valioso, no como una carga. El dinero y la casa hermosa son bonitos, pero lo que realmente me cambió la vida fue encontrar a alguien que me ve como merezco ser vista. Carlos bajó la cabeza otra vez. No sabía que te sentías así, murmuró. ¿No sabías o no querías saber?, le pregunté. Porque hay una diferencia, Carlos. Una persona que no sabe puede aprender. Una persona que no quiere saber. Esa es más difícil de ayudar. Se quedó callado durante varios minutos. Pude escuchar el sonido de Eduardo hablando por teléfono en su estudio, el tic-tac del reloj de la repisa, el sonido suave de Luna maullando en el jardín. ¿Dónde está Eileen?, pregunté finalmente. En casa de su hermana, respondió Carlos. Dice que no va a humillarse viniendo aquí a pedir perdón. Dice que tú y Eduardo están siendo crueles y vengativos. ¿Y tú qué opinas? Carlos levantó la vista para mirarme directamente por primera vez desde que había llegado. Opino, dijo lentamente, que durante 10 años te traté peor de lo que trataría a una extraña. Opino que si un extraño hubiera vivido en mi casa y yo lo hubiera tratado como te traté a ti, Eduardo habría tenido razón al negarse a hacer negocios conmigo. Era progreso. Pequeño, pero progreso al fin. Y opino, continuó, su voz fortaleciéndose, que Eileen está equivocada. No están siendo crueles, están siendo justos. Y la justicia a veces duele cuando has estado en el lado equivocado durante tanto tiempo. Sentí algo aflojarse en mi pecho. Una tensión que había cargado durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía estar sin ella. ¿Sabes lo que más me dolió en la boda?, le pregunté. Carlos negó con la cabeza. No fueron las palabras de Eileen. He escuchado palabras crueles antes. Lo que más me dolió fue que tú estuvieras ahí, escuchando, y no dijeras nada. Tu silencio me dolió más que su crueldad. Vi cómo las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de mi hijo. Lo sé, susurró. Lo supe en el momento en que pasó. Estaba ahí parado, escuchándola destruirte, y todo lo que podía pensar era en lo decepcionado que papá estaría de mí. Roberto. Mi esposo fallecido había adorado a Carlos, pero también me había adorado a mí. Nunca habría tolerado ver a su hijo tratar a su esposa de la manera en que Carlos me había tratado. Papá te habría dado una bofetada, le dije, y a pesar de la tristeza de la situación, ambos sonreímos ligeramente. Probablemente 2, admitió Carlos. En ese momento, Eduardo apareció en la puerta de la sala. Perdón por interrumpir, dijo, pero hay algunas cosas que Carlos debería saber antes de que esta conversación continúe. Carlos se tensó, claramente esperando más malas noticias. Primero, dijo Eduardo acercándose a nosotros, quiero que sepas que tu madre me ha estado pidiendo que reconsidere mis decisiones respecto a tus contratos de trabajo. Carlos me miró con sorpresa. No sabía eso, dijo. Tu madre tiene un corazón más generoso que el mío, continuó Eduardo.
pero también insiste en que cualquier segunda oportunidad debe ser ganada, no regalada. ¿Qué significa eso?, preguntó Carlos. Eduardo se dirigió hacia su escritorio y sacó una carpeta. Significa, dijo, que estoy dispuesto a ofrecerte trabajo, pero no como socio en una firma prestigiosa. Empezarás como asociado junior en una de mis empresas más pequeñas. El salario será una fracción de lo que ganabas antes. Tendrás que demostrar tu valor nuevamente. Carlos asintió inmediatamente. Lo acepto, dijo sin hesitación. Aún no he terminado, continuó Eduardo. También habrá condiciones. Primera, tu esposa tendrá que disculparse personalmente con Rosario. Una disculpa real, no una manipulación diseñada para conseguir lo que quiere. No puedo controlar lo que Aileen haga, dijo Carlos. No, coincidió Eduardo, pero puedes decidir si su comportamiento es algo que quieres seguir tolerando en tu vida. La implicación era clara. Carlos tendría que elegir entre defender a su madre o seguir permitiendo que su esposa la maltratara. Segunda condición, continuó Eduardo. Vendrás a cenar aquí una vez por semana. No para hablar de negocios, no para pedir favores, sino para reconstruir tu relación con tu madre como hijo. Carlos asintió otra vez, más vigorosamente esta vez. Y tercera, terminó Eduardo. Cualquier señal de que estás volviendo a tus viejos patrones de comportamiento, cualquier indicación de que ves este trabajo como algo que mereces, en lugar de algo que estás ganando, y se acabó. Para siempre. Entiendo, dijo Carlos, levantándose para estrechar la mano de Eduardo. Y señor Martínez, Eduardo, gracias. Sé que no merezco esta oportunidad. No me las agradezcas a mí, respondió Eduardo. Agradécele a tu madre. Ella es quien insistió en que incluso las personas que cometen errores serios merecen una oportunidad de enmendarse. Carlos se volvió hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas otra vez. Mamá, dijo, no sé si alguna vez podré compensarte por estos 10 años. No necesitas compensarme, le dije, levantándome para abrazarlo. Solo necesitas ser mejor. Ser el hombre que tu padre crió, no el hombre que el miedo y la conveniencia convirtieron en realidad. Lo abracé fuertemente, sintiendo cuánto peso había perdido en las últimas semanas. ¿Y Aileen?, le pregunté cuando nos separamos. Carlos suspiró profundamente. Aileen tendrá que decidir qué es más importante para ella, su orgullo o su familia, porque no puede tener ambos. 6 meses después, estaba sentada en la misma sala, pero esta vez no estaba sola. Samantha estaba acurrucada junto a mí en el sofá, leyendo un libro para su clase de literatura universitaria. Carlos estaba en el jardín con Eduardo. Los dos hombres habían desarrollado una relación sorprendentemente buena, basada en respeto mutuo y valores compartidos. Aileen nunca se disculpó. En cambio, se mudó de vuelta con su hermana y comenzó el proceso de divorcio. Aparentemente, un esposo que no podía mantener su estilo de vida previo no valía la pena su tiempo. Carlos había prosperado en su nuevo trabajo. Comenzar desde abajo le había enseñado humildad, y trabajar directamente con Eduardo le había enseñado integridad. Ya no era el mismo hombre que había permitido que su esposa me relegara al sótano. Abuela, dijo Samantha, levantando la vista de su libro. ¿Alguna vez te arrepientes de haber mantenido en secreto tu matrimonio durante tanto tiempo? Consideré la pregunta mientras acariciaba a Whiskers, que había decidido que mi regazo era el lugar perfecto para su siesta de la tarde. No, le dije finalmente. Si hubiera revelado mi matrimonio inmediatamente, su comportamiento habría cambiado, pero por las razones equivocadas. Necesitaba saber quiénes eran realmente cuando pensaban que no tenía poder. Esa información valía más que cualquier comodidad temporal. Samantha asintió pensativamente. ¿Y ahora eres feliz?, preguntó. Miré alrededor de la sala llena de luz solar. Escuché la risa de Carlos y Eduardo en el jardín. Sentí el peso cálido de Whiskers en mi regazo y la presencia cariñosa de mi nieta a mi lado. Ahora, le dije, soy libre. Y resulta que la libertad y la felicidad son la misma cosa. Esa noche, mientras Eduardo y yo nos preparábamos para dormir, me miré en el espejo del tocador.
La mujer que me devolvía la mirada ya no era la figura encogida y derrotada que había vivido en el sótano. Era una mujer que conocía su valor, que había encontrado el amor en la segunda mitad de su vida y que había aprendido que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. ¿En qué piensas?, me preguntó Eduardo, sentándose en el borde de la cama. En Whiskers y Luna, le dije, sonriendo. Cuando los encontré en ese callejón, estaban hambrientos, asustados, convencidos de que nadie los querría. Pero todo lo que necesitaban era alguien que los viera por lo que realmente eran, criaturas dignas de amor y respeto. Eduardo sonrió, entendiendo inmediatamente la analogía. A veces, dijo, las mejores historias de amor comienzan en los lugares más inesperados. Tenía razón. Mi historia de amor había comenzado en un sótano, con 2 gatos rescatados y un corazón que se negaba a rendirse, y resultó ser la historia más hermosa que jamás podría haber imaginado.